Bienvenidos a En 5 Minutos, el podcast donde analizamos las relaciones internacionales, la política, la historia y la economía de manera concisa y precisa. Soy Sebastián Candiotti, licenciado en Relaciones Internacionales, y te invito a descubrir junto a mí los eventos y curiosidades que han construido nuestra realidad global. Hace exactamente 33 años, el 12 de noviembre de 1991, un acto de brutalidad quedó grabado para siempre en la historia de Timor Oriental. Aquel día, las calles de Dili, su capital, se tiñeron de sangre cuando tropas indonesias abrieron fuego contra manifestantes pacíficos, en un ataque que dejó decenas de muertos y centenares de heridos. La masacre de Dili no solo expuso la crueldad de la ocupación indonesia, sino que también marcó un punto de inflexión en la lucha de Timor Oriental por su independencia. La historia que llevó a la masacre comenzó mucho antes. En 1975, Timor Oriental declaró su independencia de Portugal tras años de dominio colonial, pero su libertad fue efímera. En diciembre de ese mismo año, Indonesia, bajo el mando de Suharto, invadió el territorio con el viejo pretexto de evitar la expansión del comunismo en la región. Lo que siguió fue una ocupación violenta que se extendió por más de 20 años, en los que el ejército indonesio implementó una política de represión extrema para sofocar cualquier intento de resistencia. La lucha armada, liderada principalmente por el grupo guerrillero Fretilin, fue respondida por una represión brutal. Alrededor de un tercio de la población de Timor Oriental murió durante la ocupación, debido tanto a la violencia directa como al hambre y las enfermedades. El 12 de noviembre de 1991, cientos de timorenses se congregaron en el cementerio de Santa Cruz, en Dili, para rendir homenaje a Sebastián Gómez, un joven simpatizante de la resistencia que había sido asesinado por las fuerzas indonesias unas semanas antes. Lo que empezó como una procesión pacífica pronto se transformó en una tragedia. Sin previo aviso, soldados indonesios, armados con fusiles de asalto, rodearon a la multitud y comenzaron a disparar indiscriminadamente. Testigos describieron cómo los manifestantes, muchos de ellos adolescentes y jóvenes, intentaban huir mientras las balas atravesaban el aire. No hubo clemencia, incluso aquellos que cayeron heridos fueron rematados a sangre fría por los soldados. El saldo de aquel día sigue siendo motivo de debate. Las cifras oficiales indonesias reconocieron solo 19 muertos, pero los informes de organizaciones de derechos humanos estiman entre 200 y 250. Más de un centenar de personas desaparecieron. La violencia no terminó con los disparos en el cementerio. Las fuerzas indonesias continuaron persiguiendo a aquellos que lograron escapar, deteniéndolos y sometiéndolos a torturas en las semanas posteriores. Uno de los factores que hizo que la masacre de Dili adquiriera repercusión internacional fue la presencia de periodistas extranjeros. Entre ellos estaban dos británicos, Tal y Nairn, que lograron filmar la brutal represión con una cámara oculta. Las imágenes de la masacre, que más tarde lograron salir de contrabando del país, mostraron al mundo la cruda realidad de la ocupación indonesia en Timor Oriental. Los rostros de los jóvenes manifestantes asesinados, los disparos, los cuerpos tirados en el suelo, todo quedó registrado y llegó a los medios internacionales, generando una ola de indignación global. La masacre no solo sacudió a la comunidad internacional, sino que también revitalizó el movimiento independentista timorense. Hasta ese momento, la causa de Timor Oriental había recibido escasa atención y la ocupación indonesia, a pesar de su brutalidad, había sido ampliamente ignorada por las grandes potencias. Pero tras el 12 de noviembre las cosas comenzaron a cambiar. Países y organizaciones internacionales empezaron a condenar abiertamente las acciones de Indonesia y la causa timorense empezó a ganar aliados en el escenario diplomático. La Iglesia Católica también jugó un rol fundamental en la resistencia. En una sociedad profundamente religiosa, el clero se convirtió en uno de los pocos espacios donde la población podía expresar su descontento de manera organizada. El obispo Ximénez Belo, quien más tarde ganaría el Premio Nobel de la Paz, fue uno de los principales defensores de los derechos humanos en Timor Oriental, y sus constantes denuncias contra la represión indonesia ayudaron a mantener la atención sobre la situación del país. Sin embargo, el camino hacia la independencia aún estaba lejos. A pesar de la creciente presión internacional, Indonesia mantuvo su control sobre Timor Oriental hasta 1999 y fue después de la caída de Suharto que se realizó un referéndum en el que el 78% de la población votó por la independencia. Pero la violencia no terminó con el referéndum. Tras conocerse de los resultados, las milicias progubernamentales indonesias quemaron aldeas y asesinaron a civiles. Fue necesaria la intervención de una fuerza de paz internacional liderada por la ONU
para estabilizar el país y asegurar su camino hacia la soberanía. En 2002, Timor Oriental se convirtió oficialmente en un estado independiente, pero las heridas dejadas por décadas de ocupación y la masacre de Dili siguen siendo profundas. El recuerdo de aquella fatídica mañana del martes 12 de noviembre de 1991 sigue presente en la memoria colectiva del país, como un recordatorio del precio que tuvo que pagar por su libertad. Gracias por acompañarme en este episodio de En 5 Minutos. Nos encontramos en el próximo capítulo para continuar nuestro viaje a través de las relaciones internacionales y los eventos que definen nuestro mundo.